sea, la podía haber medido también para arriba, digamos, la directriz. A ver, ahí lo comparto para que se entienda. A ver, en el ejercicio 25 había que armar la ecuación de una parábola. Bueno, sí, había que armar la ecuación justamente para después contestar su vértice, su directriz. Perdón. Y los datos eran que la parábola tenía que pasar por el punto 4,2, por el punto menos 2,2, y su foco estaba en el punto 1 menos 2. Bueno, empiezo por señalar eso acá. Entonces, este es el punto menos 2,2, ¿no? Acá están los ejes, sí, estoy bien. Menos 2 en X, 2 en Y. Bien. Y el otro punto es el 4,2. Estos son puntos por los que la parábola va a pasar, o sea, van a ser parte de la curva. Y se sabe que el foco está en el punto 1 menos 2, que también está señalado acá, ¿no? Me confundo un poco el gráfico que no se ven claros los ejes. Acá está el eje Y, acá está el eje X, ¿no? Sí, está bien. Bueno, entonces, en el punto en el punto 1 menos 2, se ubica el foco. Y a ver qué es lo que dice acá. Bueno, de 1 igual de 2. A ver, ¿a qué llamamos cada cosa? Vos tomaste uno de los puntos, el punto A, que era el punto menos 2,2, le calculaste la distancia hasta el foco, ¿no? Sí, entiendo bien. Sí, por Pitágoras. Bien. Y esa distancia te dio 5. Bien, es decir, la distancia desde este, que es un punto que está en la parábola, porque es un dato del problema ese, hasta el foco de la parábola, dijiste hay, bueno, 5 unidades. Por lo tanto, por la definición que nosotros vimos para parábola como lugar geométrico, el punto S, el punto menos 2,2, tiene que cumplir que tiene que estar a la misma distancia del foco que de la directriz, ¿sí? Y la distancia del foco ya se conoce. La directriz no, ¿eh? Está agregada en este gráfico, pero no era uno de los datos del problema. Entonces dijiste, bueno, si el punto este que está en la parábola está a 5 unidades del foco, también tiene que estar a 5 unidades de la directriz. Con lo cual, voy a construir la directriz moviendo desde acá 5 unidades hacia abajo y haciendo una recta horizontal. ¿Está bien? ¿Digo bien? Sí, sí. Bueno, un par de preguntas que en realidad se las hago a todos, ¿no? No solamente a Luis. Eh, a ver, para empezar, esto de medir la distancia al foco me parece bien, y después decir que es la misma distancia que tiene que haber hasta la directriz, y entonces armar esta directriz que veo que es una recta horizontal. ¿Por qué la directriz es una recta horizontal? Porque se asume que tiene que ser horizontal y no vertical. ¿Por qué en vez de moverse de 5 unidades hacia abajo no se movió 5 unidades hacia la derecha, por ejemplo? O hacia la izquierda. ¿Por qué creen? Yo por los puntos dados, A y B. Los puntos dados, a ver, están representados acá, bueno, están a la misma altura, ¿no? Eso que nos dice. Y por el foco también. Y por el foco. ¿Qué pasa con el foco? Claro, yo al dibujar en los ejes, como que por donde pasa donde está el foco, viene a pasar el eje de simetría. Ajá. Si Ah, yo claro. lo, si yo lo ponía horizontal, es como que el dibujo eh, no iba a coincidir los puntos, digamos, de una parábola, A y B. Claro, iba a pasar por uno de los puntos, pero no iba a poder pasar por el otro, ¿no? Sí, 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 está perfecto, está bien. Yo digo, pregunto esto como para aclarar cosas que a lo mejor están, ya en el gráfico están señaladas, pero bueno, hay que entender de dónde salieron. Bueno, entonces, vos tenías estos dos puntos, te diste cuenta que están a la misma altura, entonces el eje de simetría, como los dos puntos son puntos de la parábola, el eje de simetría va a ser la recta que es, se llama mediatriz de estos dos puntos. O sea, la recta que es perpendicular al segmento AB y pasa por el punto medio, ¿sí? La recta que equidista de los dos puntos, digamos. Esa recta está en x igual a 1. ¿Por qué? Porque si este punto tiene su x igual a menos 2 y este punto tiene su x igual a 4, calculo que la mitad, o sea, desde este punto hasta este punto hay 6 unidades, la mitad está en 3,
me muevo desde acá 3 unidades hacia acá y llego hasta x igual a 1. ¿Sí? Nada, el promedio entre menos 2 y 4 es 1. El eje de simetría, entonces, de esta parábola tiene que ser la recta x igual a 1. Y justamente el foco, el dato que me dan como foco, está sobre ese eje de simetría. Con lo cual está bien, digo, es todo coherente. Si el eje de simetría es vertical, de ahí se deduce que la directriz va a ser horizontal. ¿Sí? Está perfecto. Bueno, sigo entonces mirando lo que la deducción. Moviste entonces desde este punto 5 unidades, que es la distancia que había hasta el foco, 5 unidades hacia abajo, trazaste una recta que quedó de altura menos 3. Acá sería I igual menos 3. Porque desde este punto que está a altura 2, muevo 5 unidades hacia abajo, llego hasta altura menos 3. Bien. Con lo cual, teniendo la directriz y teniendo el foco, ya está, ¿no? Ya es suficiente para poder armar la ecuación de la parábola. Lo único que faltaría leer acá es lo que vale P y ubicar dónde estaría el vértice. Como tenemos que este es el foco, bueno, el vértice va a estar en este eje de simetría, o sea que su coordenada en X va a ser 1. El alfa sería 1. Faltaría ver el valor de beta. Pero si tomo que acá está el foco, a altura menos 2, y la directriz está a altura menos 3, en la mitad entonces se tiene que ubicar el vértice. ¿Sí? La mitad entre menos 2 y menos 3, que es menos 5 medios, que es el valor de beta. Y entonces P, bueno, es la distancia desde el vértice hasta la directriz, o desde el vértice hasta el foco, que es lo mismo. Es un número positivo, porque las ramas las vemos que van a ir hacia arriba. Bien, y con esos datos ya se puede armar la ecuación de la parábola. ¿Sí? A ver, ¿dónde está esto? Bueno, la ecuación de la parábola se usa una de las canónicas, la que aparece x elevado al cuadrado y la y sin elevar al cuadrado, por esto, ¿no? Porque el eje de simetría era vertical. Y te quedó x menos, este sería el valor de alfa al cuadrado, igual a 4 por p, que es 4 por un medio, por i menos beta. Y se llega a esta ecuación una vez que se simplificó todo. Muy bien, sí, está bien. Los demás, no sé si lo habían podido ver, yo no lo había visto todavía esta construcción porque hoy fue subida. ¿Qué les parece? ¿Está bien? ¿Hay algo como para observar, para corregir? A mí esa solución me quedó igual. Tenía dudas con la otra que daba. La otra que aparece en las soluciones. Sí. Sí, es verdad. Aparecen dos parábolas que cumplen con lo mismo. ¿Por qué? ¿Por qué pasa eso? Si uno parte de la misma idea de medir la distancia desde este punto hasta el foco, o incluso podría haber sido de este punto, ¿no? Pero como son simétricos, la distancia iba a ser la misma, iba a dar también 5. Y después dice, entonces la directriz tiene que estar a 5 unidades de este punto. La decisión acá de moverse 5 unidades para abajo es una opción, pero no es la única. También podríamos habernos movido hacia arriba, ¿sí? Hacia la derecha, hacia la izquierda, no, ya vimos por qué. Porque el eje de simetría de esta parábola tenía que ser vertical, así que la directriz iba a ser horizontal. ¿Bien? La otra opción, entonces, que también está bien y es la que genera la otra solución que ustedes vieron, es moverse 5 unidades pero hacia arriba. ¿Sí? En ese caso, si yo a partir de este punto, en vez de ir 5 unidades hacia abajo, voy 5 unidades hacia arriba, ¿a qué altura llegaría? Sí, a 7. Estoy a altura 2, subo 5, llego a altura 7. Sí, entonces la directriz, la otra solución, la otra parábola, la directriz sería igual a 7. Y me faltaría saber el valor de P y el vértice. Eso, en las coordenadas del vértice. Lo voy a graficar en otra parte. Voy. Ahí está, medio lento. Bueno, voy a hacer esto. Voy a ubicar los dos puntos. Eran los datos del problema. Menos 2, 2. El otro que era 4, 2. Y el foco, lo voy a llamar F. Era el 1 menos 2.
Lo que estaba indicado en la construcción, bueno, la distancia desde el punto A hasta el foco, que da 5 unidades, acá justamente me muestra, que mide 5. Y me voy a mover 5 unidades hacia arriba. Desde acá, 5 unidades hacia arriba y llegamos a altura 7. Voy a graficar directamente lo que es la directriz. La otra opción para directriz, ¿sí? Y igual a 7. Desde este punto hasta esta recta hay 5 unidades, las mismas que hay hasta el foco, ¿sí? Entonces, si ahora este es el foco y esta es la directriz, ¿dónde va a estar ubicado el vértice? ¿Y cuál va a ser el valor de P? También. ¿Cómo hago para ubicar dentro del eje de simetría, que lo voy a trazar acá, pero con línea punteada? Este sería el eje de simetría de la parábola. O sea, sobre este eje, que es donde está el foco, también va a estar el vértice. Bueno, ese es el eje de simetría. ¿Qué distancia hay desde el foco hasta la directriz? Que está a altura 7. 9. Hay 9 unidades. Bien, ¿por qué estoy a altura menos 2 hasta que llego hasta altura 7 hay 9 unidades? Entonces el vértice, ¿a qué distancia va a estar del foco? En la mitad. Debería estar a la misma 4,5. distancia. Claro, a 4,5. Bien, si desde acá subo 4,5 unidades, siempre sobre este eje, voy a llegar a altura 2,5, ¿no? 2 para llegar hasta el eje y 2,5 arriba, sí. Entonces voy a marcar el que sería la otra opción, ¿no? El vértice de la otra solución. El vértice aparecería en 2,5, no, al revés, 1 en X, 2,5 en Y. ¿Sí? Este punto cumple que está a 4,5 unidades de esta recta y a 4,5 unidades del foco. ¿Bien? ¿Cuál es el valor de P? El valor de P. ¿Sería 2,25? 2,25 porque es la mitad de 4,5. Pero recordemos que era el valor de P. Acá me dicen 4,5. Sí, es 4,5. Es el valor, es la distancia desde el foco hasta el vértice. ¿Sí? Que vemos, bueno, que ahora se ve que hay 4,5 unidades. Y el valor de P, el número P, ¿va a ser positivo o negativo? Negativo. Negativo. ¿Por qué? Porque Porque el va para foco abajo la está parábola. debajo de la directriz. El foco acá quedó debajo de la directriz, entonces las ramas van a ir hacia abajo. Bien, es distinto de lo que había pasado en el otro caso, ¿no? Bien, ahí las respuestas del chat. En el otro caso, al elegir movernos desde este punto 5 unidades pero hacia abajo, resulta que la directriz quedó por debajo del foco, entonces el vértice también quedó por debajo y las ramas iban hacia arriba. ¿Está bien? O sea que en esta solución cambia el vértice y cambia también hacia dónde van las ramas. En este caso serían hacia abajo. Bueno, ya sé el valor de P, que sería menos 4,5. Ya sé las coordenadas del vértice, que son estas dos, 1 y 2,5. Entonces, voy a escribir la ecuación de la parábola. Sería X menos alfa. No, bueno. Ahí. X menos alfa al cuadrado es igual a 4 por P, que es menos 4,5 por paréntesis y menos el valor de beta, que es 2,5. Bien, me trazó una parábola, tiene las ramas hacia abajo, ven que cumple que pasa por estos dos puntos. Se puede ver analíticamente, ¿no? Eso. Pero, bueno, en el gráfico se ve que sí. Cumple que este es su foco. Y bueno, ¿qué pasa por estos dos? Esas eran las condiciones. Por las dudas, acá podemos preguntar, ¿cuál es el foco de esto que acabo de escribir en naranja? Foco de EC2. Bueno, me dice que es este punto, el 1 menos 2. Sí, está bien, es el punto que tenía que ser. ¿Sí? Eso como verificación. ¿Está bien? Esa es una opción. Bueno, y la otra opción, que ya habíamos visto graficada en la hoja de esa subida, la voy a agregar acá. Tenía ecuación x
menos 1 al cuadrado era 4 por 1 medio, o sea, 2 por i más 5 medios. Sí, está bien, es esa. Fíjense que es otra parábola que tiene las ramas hacia arriba, también el vértice sobre el mismo eje, pero más abajo, pasa por estos dos puntos. Y si yo le pregunto, calculame el foco de la X3, la curva esta nueva, me dice que también es el punto 1 menos 2, así que está bien. Las dos son soluciones al mismo problema. ¿Se entiende? Estamos con el ejercicio 25. No, de nada. Es como un ejercicio como para verlo, para prestarle más atención. Es distinto de los demás, por lo menos de los que aparecen acá, ¿no? De los anteriores. ¿Por qué? En los anteriores, me refiero a los del ejercicio 24, ¿no? Porque en el 23 ya se daban las ecuaciones. En el ejercicio 24, que se pide escribir la ecuación de la hipérbola que cumple tal cosa. En todos los casos, la solución era única. O sea, había una sola parábola, una sola elipse, una sola parábola, ya dije parábola, una sola hipérbola y una sola circunferencia que cumplía, ¿sí? Pero en este caso tenemos dos soluciones. ¿Bien? Además de esta solución que partió en realidad de la definición, ¿no? Parte de una condición geométrica que es la definición de parábola. ¿Alguien lo hizo de alguna otra manera? Planteándolo con un sistema de ecuaciones o algo así. Supongo que no. Yo lo hice así como está ahí, así que así lo hice. Igual. Bueno, está bien. Lo pregunto porque hay otra manera de resolver que es planteando directamente la ecuación de la parábola, dejando dos incógnitas, ¿no? Que serían el valor de, bueno, en realidad partimos de tres, ¿no? Alfa, beta y p. Los tres datos que yo necesito para plantear la ecuación de una parábola son alfa, beta y p, las coordenadas del vértice y el valor de p. En realidad hay una que ya se sabe, que es alfa, que alfa sabíamos que era 1 porque al conocer estos dos puntos y ver que el eje de simetría es esta recta de x igual a 1, ya puedo adelantarme a que alfa va a ser 1, ¿sí? O sea, puedo como reducir a dos incógnitas que serían beta y p. Se puede escribir la ecuación, ¿sí? X menos 1 al cuadrado igual a 4 por p por i menos beta, ¿sí? O sea, me armo una parábola donde solamente conozco que alfa vale 1 y me falta todavía conocer beta y p. Y pido que el punto, por ejemplo, menos 2, 2, o también puedo pedirlo con el 4, 2, satisfaga esta ecuación, porque si el punto menos 2, 2 está en la parábola, tiene que cumplir con la ecuación de la parábola, ¿sí? Entonces, a lo que me refiero es, en esa misma ecuación reemplazo la x y la y con las coordenadas del punto A, ¿no? Con menos 2 y 2. Entonces, lo que se va a generar es una ecuación con dos incógnitas, que serían beta y p, ¿sí? No lo escribo, pero como para sugerir la idea. Bueno, se llega a tener una ecuación, tiene dos incógnitas, con eso todavía no es suficiente. Porque tengo más incógnitas que ecuaciones. Y la otra condición que se puede pedir es una condición que se cumple siempre entre la distancia que hay desde el vértice hasta el foco. ¿A qué me refiero? En este tipo de parábolas de eje de simetría vertical, me voy a quedar, voy a ocultar por un momento esto, me voy a quedar con una para no confundir, ¿no? Se va a cumplir que la distancia desde el vértice hasta el foco está relacionada con P, ¿sí? No digo directamente es igual a P porque vimos que P podía ser negativo. Pero, por ejemplo, acá lo que vemos es que beta, si a beta yo le resto la coordenada en i del foco, que esa sí era conocida porque era menos 2, o sea, si hago beta menos 2, eso me va a dar o P o menos P, ¿sí? En este caso, menos P. O sea, beta menos 2 igual a menos P. Esa sería la segunda ecuación, digamos. Ya habíamos logrado tener una ecuación. Planteando la ecuación de la parábola, aparecían dos incógnitas que eran beta y p, y esta segunda relación también me vincula a beta y a p. Bueno, ahí lo que se tiene es un sistema de dos ecuaciones con dos incógnitas. Lo resuelven y van a poder sacar los valores de las dos incógnitas, estas beta y p. ¿Está bien? Es como otra opción distinta.
por fuera de esta que me dijeron que en realidad está bien y es hasta más sencilla. Les pregunto, si lo planteo así, con sistema de ecuaciones donde las incógnitas serían beta y p, ¿cuántas soluciones va a tener ese sistema? ¿2? ¿Por qué? Porque tendría 2 soluciones. ¿Por qué hay 2 valores que satisfacen la ecuación? Bueno, sí. Por ejemplo, en este que tenemos, la que quedó graficada acá, beta valía 2,5 y p valía menos 4,5, ¿no? Y en el otro caso, beta valía menos 2,5 y p valía, no sé, 0,5. Sí, está bien, porque va a haber como un total de 2 parábolas. Sí, y también porque ese sistema, el que dije recién, va a quedar de grado 2, al resolver va a quedar una cuadrática. Entonces es coherente que aparezcan 2 soluciones. ¿Sí? Llegamos a lo mismo que considerándolo así de la forma geométrica. Igual yo prefiero esta solución, la geométrica, porque lo que está detrás, esto de uso la distancia hasta el foco como la misma distancia que hay hasta la directriz, implica, bueno, como usar la definición de parábola. Que me parece mucho más importante eso que aprenderse una ecuación de memoria, ¿no? Que no es la idea. Bueno, perfecto. Hasta este ejercicio ustedes tenían que llegar. No sé si llegaron todos, no sé si les quedaron cosas por hacer, pero si no lo habían hecho, bueno, tómenlo como para después completar la idea de la resolución. Lo vuelvo a decir, no hubo muchas consultas en el foro, entonces por eso es que les estoy preguntando, bueno, ¿cómo les fue? ¿Pudieron hacer los ejercicios? Sí, no tengo tampoco mucha respuesta ahora tampoco, pero recuerden que yo lo que veo, el avance que veo de ustedes es lo que van dejando en el foro. Y otra cosa también, referido justamente a lo del avance. Vieron que yo en la primera clase de todas les había dado un link, bueno, a un classroom de GeoGebra con actividades de vectores. La segunda con cosas sobre rectas. Y la última, algo sobre cónicas. Bueno, ¿se acuerdan que yo puedo entrar ahí y ver lo que estuvieron haciendo? No en todos había cosas para... No todos había preguntas para contestar o cosas para evaluar, que puedan evaluarse, pero lo que a mí me preocupó es que en cada uno de las 3 clases cada vez tengo menos gente que intentó participar. En la primera había 44, creo, ahí me fijé. 44 personas que entraron, intentaron hacer cosas, y en la siguiente ya había 20 y pico, y en la última creo que 15. No es, insisto, no son actividades que sean, yo ya se los dije, que sean obligatorias, pero mi intención siempre es que sean de ayuda. O sea, las construcciones estas del ejercicio 24. Lo que quiero es que esas construcciones les ayuden a resolver, como para que después el plantear el ejercicio, el plantear las cuentas y construir las ecuaciones, que era lo que se pedía, no sea tan complicado. Pero bueno, sería bueno que las usen. También como para ir al día, ¿no? Sí, Nicolás, esa es mi intención, sí. Si no, todavía no están muy adaptados al uso de GeoGebra, que puede pasar. Bueno, en estos que eran medio tutoriales, no había mucho solamente había que cambiar algunos parámetros, nada más, era como bastante fácil. Pero si no, anímense, es un programa bastante fácil y bastante intuitivo. Digo, uno escribe, ustedes me ven acá graficar cosas que lo escribo tal cual como lo escribiría a mano, ¿no? No tiene como comandos especiales que haya que aprenderse, sino que
Es bastante fácil. Yo he usado programas que eran mucho más difíciles que, no sé, escribís un comando, te falta una coma y no te hace nada. Y no te dice dónde está el error, no, tenés que adivinar dónde está. Bueno, este es mucho mejor en cuanto a eso, así que no le tengan miedo. Bueno, si no tienen dudas de los ejercicios de hasta el último que vimos recién, de lo que son las cónicas, empezamos con la parte de cilindros y cuádricas. ¿Tienen alguna consulta antes de avanzar? ¿No tienen? Bueno. O sí, no sé, interrumpí. Bueno. Por mi parte no, profe. Me faltaría practicar un poco más de álgebra. Estoy haciéndolo en la guía por ahora. Y sí, los ejercicios, sí, hay que hacer los ejercicios. Bueno, bien, vamos a pasar a la parte... bueno, a ver, ahí leo. Las asíntotas en el ejercicio 23. Claro, la única hipérbola que había. ¿Llegaste a la ecuación a la ecuación canónica de la hipérbola? O sea, ¿pudiste leer dónde está el centro? Sí, profe, ahí yo saqué que el centro estaba en 1, 0, pero después saqué el foco, pero las asíntotas se me complicaron. Hice las ecuaciones, pero no supe cómo resolverlo. ¿Qué te dio el valor de A y el valor de B? 2 cuadrado y 1 cuadrado. O sea, A es 2 y B es 1. Sí, correcto. Bueno, creo que eso está bien, pero déjame chequearlo. En el ejercicio 23, C. Hipérbola centro 1, 0, focos 1, más menos raíz de 5. Claro, sí, está bien. Bueno, las asíntotas van a ser dos rectas que tienen que pasar por el centro, que justamente se cortan en el centro, ¿sí? O sea que hay que construir rectas que pasen por el punto 1, 0. Y siempre lo que se cumple es que la pendiente de estas rectas, que son las asíntotas, es B dividido A. O sea, para eso sacamos, al armar la ecuación, para eso sacamos estos dos parámetros, A y B, ¿sí? Entonces, si me decís que B es 1 y A es 2, las asíntotas habría que armar una recta que tenga pendiente 1 sobre 2, pendiente 1 medio, que pase por el punto 1, 0. ¿Sí? O sea, recta, conocida la pendiente de un punto, es algo que ya vieron en Mate 1, ¿no? Y esa es una de las asíntotas, la otra asíntota tiene pendiente en vez de 1 medio, menos 1 medio, porque es B sobre A y menos B sobre A. ¿Sí? En este. Bueno, estoy compartiendo. Acá estábamos viendo el 23C, bueno, vas a tener esas dos asíntotas. Déjame que busque dónde está dicho esto de las asíntotas. Acá. En los dos casos, las asíntotas son estas rectas, para las hipérbolas, ¿no? Estas dos rectas que si uno hace el despeje de Y en función de X, queda que la pendiente es B sobre A. Creo que eso también estaba dicho en el ejemplo resuelto. De acá, sí, acá. Por el otro lado, se puede mostrar que las asíntotas, ¿no? Son rectas dependientes B sobre A y menos B sobre A. ¿Está bien? O sea, sacando el valor de A, el valor de B, puedes armarlas, y el centro, puedes armar las asíntotas, porque la pendiente va a ser B sobre A. En este caso, 1 medio, y menos 1 medio. ¿Sí? Nada. Bueno. ¿Tienen más dudas sobre cónicas? Bueno, seguimos. Esto último de, bueno, las asíntotas, por ejemplo, de una hipérbola, o cuando sacamos, no sé, los focos de una elipse, la directriz de una parábola, lo analizamos al principio como para saber de qué se trata este tipo de curvas. En adelante, a las curvas cónicas las vamos a usar como una herramienta para, por ejemplo, analizar las trazas de una cuádrica, para poder llegar a la forma que tienen ciertas superficies, las que nos queda estudiar ahora. Y lo importante va a ser de las cónicas saber reconocer si se trata de una parábola, una elipse o una hipérbola, ¿sí?
rápidamente. No va a hacer falta ya tanto detalle, sino sí saber reconocer a partir de la ecuación si es una, es la otra, o cuál es. ¿Está bien? Así que yo por eso les pregunté tanto, si tenía alguna duda más. Bueno, quiero que cada vez que les pregunte ahora si esta traza es una elipse o una hipérbola, me respondan rápido. ¿Sí? Porque va a ser, para analizar estas superficies, va a ser indispensable reconocer una curva de otra. Bien, tenemos primero las superficies más sencillas después de los planos, que ya los estudiamos antes, que son superficies que son las más simples de todas. Las que le siguen en complejidad son los cilindros, y recién después vienen las superficies cuádricas, que va a haber varios tipos, que tienen una complicación un poco mayor. ¿Qué cumplen los cilindros? Primero una aclaración, cuando uno dice cilindro, casi siempre piensa solamente en el cilindro circular. El cilindro, estoy buscando algo que tenga cerca, que tenga forma de cilindro. Esto. Un vaso tiene forma de cilindro circular. Pero es como el uso común de la palabra, cuando en realidad cilindros en geometría se refiere a otros tipos de superficies. El cilindro circular es un caso nada más, pero hay otros tipos generados por otras curvas. ¿De qué se trata cuando hablamos de un cilindro? De una superficie que se generó a partir de una curva, estirando esa curva en un sentido generado por una recta que es perpendicular a la curva, que se llaman generatrices. Dicho así, no se entiende mucho, veámoslo en el gráfico. Si tenemos que analizar qué forma tiene esta superficie, ¿no? Me acerco. Z igual 4 menos x cuadrado. Fíjense que en esta ecuación nos damos cuenta que estamos en el espacio porque aparece z. Z igual 4 menos x cuadrado pareciera la ecuación de una parábola, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Cómo me doy cuenta rápido que eso es una parábola? Y una incógnita está elevado al cuadrado y la otra a la 1. Bien, hay una variable al cuadrado, la otra lineal. Perfecto. ¿Cuál sería la directriz de esa parábola? No importa, no interesa. Es decir, responder cuál es la ecuación de la directriz me va a llevar mucho más tiempo y más trabajo de solamente clasificar esto es una parábola, ¿sí? A eso me refiero con la respuesta de si esto es una parábola o una elipse, va a poder ser rápida porque simplemente ver esto, hay uno elevado al cuadrado y uno que no, ¿sí? Todo el resto de los detalles no los vamos a analizar ahora. Bueno, entonces, si considero solamente x, z, como que las variables son x, z, esto sería la ecuación de una parábola. Bien, esa parábola está representada acá. Fíjense que está el eje x, el eje y, el eje z, pues estamos en el espacio. En el plano de x, z aparece graficado esto, que es una parábola, que tiene su vértice, ahí sí como un detalle más, su vértice en cuando x vale 0, z vale 4, y las ramas hacia abajo, porque acá hay un menos x cuadrado. ¿Sí? Esa parábola que se ubica en el plano XZ, si yo la grafico en ese plano, estoy asumiendo que y vale 0, ¿no? El plano XZ me refiero al plano que contiene el eje X y el eje Z, que tiene ecuación y igual a 0. Cuando en realidad en esta ecuación no me dice nada sobre cómo tiene que ser y. O sea, y no aparece en la expresión. Cuando y no aparece en la expresión, significa que puede tomar cualquier valor, ¿sí? Porque a veces es una confusión como, si no está en la ecuación debe ser que y es 0. No, eso no es verdad. Si no está en la ecuación, es que y puede tomar cualquier valor. ¿Bien? ¿Qué es lo otro que vemos representado acá? Bueno, si esa misma parábola, yo en vez de representarla en el plano y igual 0, que era el plano XZ, la dibujo un poco más adelante, por ejemplo, no, más a la derecha. Por ejemplo, sobre el plano y igual 4, fíjense que acá aparece, ¿no? Que dije era 4. Voy a generar esta parábola que es exactamente igual a la otra, pero está un poco más corrida a la derecha. Si me voy hacia el otro lado, o sea, hacia los y negativos, también voy a ver la misma parábola, porque la ecuación sigue siendo igual. Lo que estoy cambiando es sobre qué plano y igual a constante la estoy dibujando, ¿sí? Así que esa misma parábola, si yo la dibujo más adelante o más atrás, todas esas parábolas van a estar apoyadas sobre esta superficie. Entonces la superficie no va a ser
Bueno, por supuesto, no va a ser una parábola porque una parábola no es una superficie, sino que es una curva. La superficie va a tener esta forma, la de un cilindro parabólico, decimos. Parabólico porque fue generado con una parábola, ¿sí? O sea, esto también es un cilindro, aunque no es el que nos imaginamos primero que tiene forma de cilindro circular. ¿Qué pasa? Notamos que esta superficie corre paralela a un eje, ¿sí? Como que está hecha de líneas que son paralelas a un mismo eje. ¿A cuál eje? Al eje Y. Al eje Y. ¿Y qué pasa con el eje Y si miro la ecuación? ¿Qué pasa con la variable Y en la ecuación? No está. Es la variable que no está. La Y justamente es la variable que no está, por eso empezamos a graficar en el plano Y igual 0 a la parábola 4, z igual 4 menos x cuadrado, ¿sí? Entonces la variable Y no aparece y el cilindro fue paralelo al eje Y, al eje de la variable que no estaba. ¿Eso es casualidad? No. Justamente en los cilindros va a pasar esto, los vamos a reconocer porque en la ecuación falta una variable y el cilindro es paralelo, está hecho de generatrices que son paralelas a ese eje, ¿sí? Al eje de la variable que no está. Bueno, les aparecen estas tres otras ecuaciones. En cada una de ellas podemos ver que esta condición también se está cumpliendo. Y bueno, acá tienen los tres gráficos. En sí nos va a interesar analizar los cilindros generados por parábolas, que son los cilindros parabólicos, generados por elipses, el elíptico, y generado por una hipérbola. En este gráfico, fíjense que hay una hipérbola que tiene, por supuesto, dos ramas, que está apoyado en el piso. Está apoyada esa hipérbola en el piso. ¿Por qué en el piso? Porque, a ver, voy a ver la ecuación. Sería esta, ¿no? Y cuadrado menos x cuadrado igual 1. Reconozco que falta z en esta ecuación. Estamos asumiendo que estamos en el espacio, ¿no? La variable z no está, entonces en el plano XY, en el piso, yo grafico esta hipérbola, que reconocemos fácilmente porque hay dos variables, las dos elevadas al cuadrado, una sumada, una restada. Y después tiramos líneas que sean paralelas al eje de la variable z, que era la variable que no estaba en la ecuación. Así de simple, ¿sí? O sea, ¿cómo se hace para graficar a mano un cilindro? Grafico la curva que lo genera y después tiro líneas que sean paralelas al eje de la variable que no está. ¿Bien? No nombré el cilindro, el tipo de cilindro que es el cilindro circular, porque en realidad el cilindro circular no deja de ser un cilindro elíptico, ¿no? Así como las circunferencias en un caso especial de elipses. ¿Bien? ¿Alguna duda sobre esto? Por ahora no, profe. Bueno. Sí, después en las preguntas que les voy a pasar, se va a retomar un poco de esto, así que ahí veremos. Bueno, y después vienen las superficies que hay que estudiar con más detalle, pues bueno, ya tienen otra complejidad, que son las superficies cuádricas. En el caso de los cilindros, bueno, los que vimos recién, vimos que en las ecuaciones aparecen dos de las variables, ¿no? que suele faltar una, y aparecen como mucho elevados al cuadrado, ¿sí? Por eso es que las notamos como que una de sus... que se genera a partir de una curva que es alguna de las cónicas. Por eso seguimos relacionando con esto de cónicas. Para el caso de cuádricos vamos a tener también superficies generadas por ecuaciones que son de grado 2. Que sean de grado 2 lo que implica es que se aparece x, y, z a lo sumo elevadas al cuadrado. Si aparece un i cubo, ya no es una cuádrica. Vamos solamente hasta el grado 2. Ya para algo con mayor grado, para graficarla necesitaría, bueno, la graficamos en GeoGebra y ya. Pues ya es bastante más complicado. Cuando son de grado 2, seguro que cuando analicemos cortándolas con planos paralelos a alguno de los planos coordenados, van a aparecer curvas que son algunas de las cónicas. ¿Por qué? Porque va a ser todo de grado 2. Y ya vimos que las cónicas eran curvas donde aparecían las variables elevadas al cuadrado, o alguna elevada al cuadrado. Entonces, lo que primero tienen, bueno, es la forma general. Esto es como una ecuación lo más general posible que tiene grado 2,
aparece x cuadrado, y cuadrado, z cuadrado, pero también aparecen mezclados, x por z, y por z. Bueno, en las que nosotros analizamos, estos términos así cruzados no van a estar. Si en la ecuación aparecen términos así, donde algunas aparecen dos variables que están multiplicadas entre ellas, lo que significa es que a la superficie original se la rotó, sufrió una rotación. No vamos a estudiar esos casos, así como en las cónicas solamente estudiamos, por ejemplo, las parábolas de eje vertical o horizontal, pero no las que tienen un eje oblicuo. ¿Por qué? Porque nos basta con estudiar esas y en todo caso después se le genera una rotación a esa misma superficie. Y como van a ver en este ejemplo, yo ahora lo voy a abrir en otra vista, nuestra forma de estudiar, de analizar la forma que va a tener cada superficie es a partir de sus intersecciones con ciertos planos. Se llaman trazas esas intersecciones. Cuando yo a una superficie la corto con un plano y me fijo qué forma tiene la curva de intersección, bueno, esa curva se llama traza. Por ejemplo, si yo agarro una esfera, ¿sí? Una esfera es una de las cuádricas, pero se entiende, ¿no? ¿A qué me estoy refiriendo? Si agarro una esfera y la corto con un plano, ¿qué forma va a tener la intersección, la curva de intersección? Una circunferencia. Va a tener una circunferencia con cualquier plano, ¿no? No importa si es un plano así, circunferencia. Círculo es el borde y el interior también, ¿no? Si yo la corto con un plano así horizontal o la corto con un plano vertical, en todos los casos voy a ir obteniendo circunferencias. Más grandes, más chicas, también de acuerdo a dónde corte, ¿sí? La circunferencia más grande que voy a obtener es cuando corte justo a la mitad, ¿no? Pero después si me muevo un poco más hacia los lados voy a tener las circunferencias más chiquitas. ¿Bien? Bueno, eso es estudiar las trazas de una cuádrica, de una superficie en general. Bien, entonces acá lo que se hizo, ahora lo vamos a ver en otra vista, es tomar una superficie que tiene una ecuación definida, que en este caso fue esta ecuación, e ir analizando los cortes, las trazas con distintos planos. No con cualquier plano, sino con los planos del tipo x igual a constante, o y igual a constante, o z igual a constante. Es decir, por ejemplo, z igual a constante ya sabemos que son planos horizontales. Por ejemplo, z igual a 0 era el plano del piso, el plano xy. Si voy más arriba, bueno, z igual a 1, z igual a 2, voy generando distintos planos horizontales. Si hago x igual a constante, tengo planos que son paralelos al plano YZ, y si hago y igual a constante, tengo planos que son paralelos al plano XZ. ¿Está bien? Así que esos son los planos con los que vamos a cortar, no con otros planos ya más inclinados, no va a hacer falta. Bueno, ¿qué significa buscarle las trazas, buscar las intersecciones? O no, ¿qué significa no? ¿Cómo se hace? Si yo tengo la superficie y tiene esta ecuación la superficie, cuando voy a cortar con un plano del tipo x igual a constante, lo que quiero hacer es resolver este sistema, ¿sí? X igual a constante. Bueno, ¿cómo hago más fácil? Reemplazo esto acá. Entonces, la x va a estar reemplazada por un número. Con lo cual, la ecuación esta de acá arriba ya no tiene 3 variables, sino que ahora tiene 2, que las pienso sobre el plano x igual a constante, ¿sí? O sea, yo quiero ver las intersecciones que van a ser curvas contenidas en estos planos. X igual a constante, y acá me quedó y igual a constante más z cuadrado más 1. Que la reconozco fácilmente como que esto tiene forma ¿de qué? ¿De qué curva? De parábola. Bien, ¿por qué? Porque tiene la variable al cuadrado y el número lineal. Hay una variable que está elevada al cuadrado y la otra que no está elevada al cuadrado. Eso es. ¿No? Sí. Bien. Está medio lenta la otra ventana. Bueno, lo que vemos acá representado son las distintas curvas que aparecen cortando con planos x igual a constante. No parece, o sea, no se nota tan bien como eso va a ver en la otra vista, porque estas curvas pareciera que están sobre planos horizontales, cuando en realidad tienen que estar sobre planos x igual a constante que son verticales. Así que lo vamos a analizar en otra, bueno, en un GeoGebra. Esperen que lo estoy buscando, ¿dónde está? Acá.
Bueno, a ver. Voy a copiar la ecuación de la superficie, la misma que estaba ahí, después, bueno, se puede cambiar por otra. La ecuación de la superficie era I igual x cuadrado más z cuadrado más 1. Bueno, todavía no me está mostrando nada. Y las trazas que estábamos analizando recién eran las trazas x igual a constante. Entonces voy a seleccionar que me marque estos, las trazas con x igual a constante, y, a ver, voy a ubicar la vista como está en el apunte. A ver, el eje x apuntando hacia acá. Ahí. Entonces, fíjense que con k igual a 0, la curva que me está mostrando acá es la intersección, la traza, justamente, de esta superficie con el plano x igual 0. Porque estoy viendo con las x igual a constante, ¿sí? Con x igual 0 veo esa que es una parábola, ¿sí? ¿Qué parábola? Bueno, si reemplazo acá la x con 0, tengo y igual z cuadrado más 1, ¿está bien? Lo importante es que es una parábola. Cuando voy modificando el valor de k, que es lo que voy a poder hacer desde este deslizador, las que me aparecen son otras parábolas. Por ejemplo, con k igual, 1, me aparece esta curva de acá. Fíjense que está, ahí está, esa vista me interesa. Si yo lo miro desde acá, ahí ya cambié a x igual 1, o sea, lo tengo como más adelante, ¿sí? A esta curva la tengo más adelante. Les resulta mejor esta vista que la otra, ¿no? Sobre todo porque puedo girar, en el libro no puedo girar. Entonces, ahí veo unas cuantas trazas. Con k igual 0, con k igual menos 1, menos 2, y 1 y 2. Deberían verse las otras, pero me parece que ya quedan como muy salidas de la pantalla y no me quiero alejar mucho. Bien, pero lo que notamos es que van apareciendo parábolas que son todas, el eje de simetría, digamos, es el eje Y, ¿sí? O sea, están movidas después en X, pero todas manteniendo el mismo eje, siempre, esas parábolas. Y también se va modificando dónde es que aparece el vértice. Porque cuando cambiamos el valor cuando cambiamos de x por un número k, cambiamos este valor, bueno, se van desplazando también los vértices de esas parábolas. ¿Bien? Entonces, de esta forma generamos una de las 3 trazas, que es con x igual a constante. Lo siguiente que está hecho en el libro es analizar las trazas con y igual a constante. Entonces, me voy a parar acá. Voy a pedir que me marque las trazas con y igual a constante moviendo esto. Y ahí van apareciendo algunas curvas. Bueno, sí, me dejó llegar hasta 5. Si lo puedo mover más, vería más curvas. Aparecieron elipses. A aparecer. ¿Por qué? Si yo reemplazo con y igual a constante, o sea, cambio acá por un número, me va a quedar x cuadrado más z cuadrado más 1 igual a una constante. Son ecuaciones de qué cosa, eso. Hay 2 términos al cuadrado, sí. Los dos sumados, uno sumado, uno restado. Están los dos sumados, así que debe ser una elipse. Bien. Van a aparecer distintas elipses. Pero ojo, acá hay un detalle que no hizo falta tener en cuenta en el caso anterior, en la traza anterior, con y igual a constante. Cuando reemplazo con y igual a constante, no puedo reemplazar con cualquier cosa. Tengo que reemplazar con algo que me quede una cosa coherente. ¿Con qué, por ejemplo, digo, no sería coherente reemplazar? Ahí estoy con... Voy a borrar las trazas. Ahí partía con k igual 0, por ejemplo, no me está mostrando nada. Con k igual 1 me muestra este punto. Con k igual 2, esta curva. K igual 3, k igual 4. Pero si vuelvo y le pido, con k igual 0, ¿qué hay? No aparece nada nuevo. Con k igual menos 1, no. Digo, las rosas, ¿no? No van apareciendo nuevas. Me siguen apareciendo las celestes. ¿Qué pasa si yo reemplazo la y con menos 2? Que es lo que tengo marcado acá. Menos 2 igual x cuadrado más z cuadrado más 1. ¿Sería la ecuación de qué? No tiene solución, ¿no? Si es con menos 2. Porque quedaría x cuadrado más z cuadrado igual a menos 3. ¿No? Claro. Que no es la ecuación de una elipse. Claro, el valor de y está limitado. No son hipérbolas, porque x cuadrado, z cuadrado siguen apareciendo las dos con el mismo signo. Eso no se modificó. No, si busco el dominio
de las componentes voy a tener un rango seguro, ¿no? En este caso sí, en el caso de las parábolas que vimos recién, no. O sea, iban a aparecer parábolas cualquiera sea el valor de cada que se reemplace. En cambio, claro, valor de I mayor a 1. Bien, esa es la restricción. Cuando quiero reemplazar acá un número, la I con una constante, para que esto sea bueno, para ver qué tipo de ecuaciones me quedan, veo que sí, que efectivamente son elipses, pero el mínimo con el que puedo reemplazar es un 1. Que en ese punto, exactamente cuando I es 1, me queda x cuadrado más z cuadrado igual a 0. Que ni siquiera es propiamente una elipse, sería un punto nada más. Venga, acá me apareció este punto. Es como que la elipse se achicó tanto que pasó a ser apenas un punto. Entonces, las trazas con I igual a constante son elipses, pero solamente con K a partir de 1. Y del lado de... ¿Y la parábola no tiene restricción? ¿Como la elipse? Con la parábola pasa esto, por lo menos estas parábolas, ¿no? Las que aparecieron reemplazando con X igual a constante. Si yo pongo una constante acá, I igual a constante más Z cuadrado más 1, es la ecuación de una parábola para cualquier valor de K. ¿Sí? O sea, se va a ir moviendo el vértice. Pero en todos los casos va a haber parábola. El problema con la elipse es que la ecuación que nosotros conocemos para elipse, en este caso era xz, ¿no? X cuadrado más z cuadrado igual a una constante, ¿no? Bueno, esa constante tiene que ser positiva. Porque si no, no tiene sentido que la suma de dos cosas elevadas al cuadrado me dé negativo. ¿Sí? O sea, viene por ahí. Los inconvenientes, las restricciones de qué valores es posible que tome la constante K y a partir de cuál y cuáles no, van a aparecer en las trazas que sean elipses. En las hipérbolas y en las parábolas no hay problema. ¿Está bien? Porque puede estar igualado a cualquier cosa. Ok, gracias. Bueno, nos queda ver la última traza, aunque más o menos ya va apareciéndole como una forma. Bueno, no, todavía no. La traza es z igual a constante, es decir, con planos horizontales. A ver. ¿Me está mostrando? No, todavía no. Bueno, en otro color, en color naranja, fíjense que me aparecieron estas curvas. Vamos a dejar de ver por un momento las otras, para que no se mezcle tanto. Dejo de ver solamente las naranjas. Son curvas que aparecen sobre planos z igual a constante, o sea, sobre planos horizontales. Se nota, ¿no? Y son parábolas. ¿Por qué? Porque al reemplazar la z con una constante me queda I igual a x cuadrado más un número más 1, que también son parábolas. ¿Bien? Una variable al cuadrado y la otra no. Bien, exactamente. Si ahora agrego al gráfico las trazas de los tres planos, o sea, las de todos los colores, más o menos eso ya me permite dar como una forma, darle una forma a la superficie. ¿No? Esto de construir trazas es para que podamos deducir más o menos cuál sería la forma de la superficie que las contiene a todas las curvas, ¿no? Tengan en cuenta también que yo acá dejé mover el deslizador de 1 en 1, pero se puede hacer todo lo chiquito que uno quiera, ¿no? En vez de ir de planos, por ejemplo, horizontales, z igual 0, z igual 1, yo puedo meter un z igual 0,1, 0,2, 0,3, y voy a tener entonces curvas mucho más apretadas, ¿no? Y ahí como que se va rellenando la superficie. La idea de hacer trazas es esa, que después yo puedo hacer todas las trazas que quiero y voy cada vez aproximando mejor a la forma de la superficie. Por último, agrego acá que me muestre la superficie y me quedó esto. Le voy a pedir que me deje de mostrar acá. Y me queda esto. Ahí está. Que se llama paraboloide elíptico, esta superficie. Paraboloide porque tiene trazas que son parábolas, elíptico porque tiene trazas que son elipses. ¿Sí? Así de sencillo el nombre. Es una de las cuádricas que vamos a analizar, pero bueno, no es la única. De la ecuación original, en este caso, ¿no? En este ejemplo, y podríamos decir, apareció una de las variables que no está elevada al cuadrado, las otras dos sí. Eso permite que en las trazas aparezcan parábolas. Si todas las variables aparecieran elevadas al cuadrado, yo no puedo tener parábolas entre las trazas. ¿Se entiende el por qué? ¿No? Pero para eso hay que manejar bien las ecuaciones de las cónicas. Bueno, esta superficie es una de las 6 en total que vamos a analizar. Pero
esta calculadora, bueno, la opción esta de estudiar las distintas trazas, la vamos a seguir usando para otras superficies distintas. ¿Bien? Acá además ven que tenían, voy al apunte, ¿no? Está como más, en esta traza está más el detalle de estas son circunferencias además de elipses serán circunferencias. Circunferencias siempre que K sea mayor que 1, por esto, porque si no queda todo igualado a un negativo, bueno, no tendría sentido. Lo mismo que vimos recién. Y con todas estas trazas juntas se genera la superficie. Bueno, lo que viene después es, en la página 35, este cuadro en el que tienen la clasificación de los 6 tipos de superficies cuádricas. Ya salimos de los cilindros. Van a ver que en todas estas superficies la ecuación canónica, la ecuación que las distingue, digamos, que aparece en esta primera columna, no le falta ninguna de las 3 variables. ¿Sí? Cuando falta una de las 3 variables, bueno, ahí vamos a ver si es cilindro, pero en estas que ya son un poco más complejas, no falta ninguna de las 3 variables. Pero sí hay como hay un criterio de clasificación a partir de las superficies que me va a dejar saber la forma de cada una, como un criterio como para leerlas también fácil, como hacemos con las cónicas. Tenemos, bueno, ahí vemos las 6 y sus nombres. La que estudiamos recién era esta, era un paraboloide elíptico. O sea, cumplía más o menos con esta forma. Después hay variaciones sobre esta forma que ya veremos. Era uno de los paraboloides. Hay otra superficie que también es paraboloide y las otras, las primeras 4 superficies de esta lista, no se llaman paraboloides y además, si vamos a ver sus trazas, en ninguno de los casos aparecen parábolas, sino que aparecen las otras 2. Aparecen elipses, aparecen hipérbolas, ¿sí? ¿Por qué pasa esto? Bueno, en sí es como una ayuda también para reconocerla fácilmente, porque en las ecuaciones canónicas, ven que acá aparece la de la primera superficie, como que se llama elipsoide. En las ecuaciones, en estas 4, no hay ninguna de las 3 variables que esté elevada a la 1, sino que aparecen todas elevadas al cuadrado, las 3 elevadas al cuadrado. Eso hace que en ninguna de las trazas pueda haber parábola. ¿Está bien? Las trazas que estamos analizando, las paralelas a los ejes coordenados. Bien, sí van a aparecer las otras, la elipse y la hipérbola, entre las trazas. Las últimas 2 reciben el nombre de paraboloide justamente porque entre sus trazas aparecen parábolas. Y eso se explica porque en la ecuación, en las 2 ecuaciones, hay 2 de las variables que están elevadas al cuadrado y una que no está elevada al cuadrado. Bien. Las formas finales que aparecen, tienen los grafiquitos acá, paraboloide elíptico, paraboloide hiperbólico, son las superficies que tienen en sus trazas parábolas. En cambio las otras, primeras 4, bueno, no las tienen. Bueno, entonces, podemos como ir viendo un detalle, pero chiquito, de qué es lo que cumple cada una. Por ejemplo, una bien sencilla, ¿no? El elipsoide. Yo al principio les dije algo de la esfera. Bueno, la esfera es un caso particular de elipsoide. En esta superficie, en el elipsoide, las 3 trazas que la generan son justamente elipses. Todas las trazas, todos los cortes que se hagan van a ser elipses. No es entonces raro que en la ecuación en la ecuación canónica del elipsoide, fíjense que es bastante parecida a la ecuación de la elipse. Tiene un tercer término más agregado. ¿Sí? O sea, es notable el parecido que tiene. ¿Qué creen que representan a esta A, esta B, esta C? Los parámetros A, B y C para la elipse, para el elipsoide, digo. Centro. No es el centro. Del centro hacia los semiejes. Bien. Al vértice de los semiejes. Bien. Lo mismo que representaban ahí ven la ecuación de la elipse, ¿sí? Las medidas de los semiejes, que son las distancias del centro a los vértices en este caso estamos hablando del elipsoide.
Es decir, el tamaño. El tamaño del elipsoide va a venir dado por lo que valgan esos tres valores A, B y C. Sobre el centro, es una cosa importante esta. En todas las canónicas que ustedes ven acá, no se acomodó el centro, o sea, no se tuvo en cuenta cuál iba a ser el centro. Porque va a quedar demasiado largo. En este caso, por ejemplo, yo tengo esta superficie y el centro se ubicó en el punto 0, 0, 0. Si quiero hacer un elipsoide que tenga su centro en otro lado, va a haber que modificar esta ecuación. Eso ténganlo en cuenta, ¿sí? Las ecuaciones que ven acá son como un tipo de elipsoide, pero después eso se puede modificar, por ejemplo, cambiándole el centro. Sí, está bien. No ahondo mucho más porque es una de las preguntas que quiero que completen en esta actividad que les voy a pasar. Bueno, pero sí una cosa bastante simple. ¿Qué pasa si A, B, C son todos números iguales? Si son los tres iguales. ¿Qué va a pasar con el elipsoide? Una esfera. Se va a transformar en una esfera, claro. Porque es lo mismo que la elipse, que cuando A y B son iguales se transforma en circunferencia. ¿No? Sí, exactamente. O sea, es bastante similar el comportamiento. Bueno. Bien. Bueno, el caso de los paraboloides, me voy a saltear los otros tres porque los quiero comparar entre sí. En los paraboloides, bueno, tenemos un tipo de paraboloide que se llama elíptico, que es como el que grafiqué recién, el que tienen en el apunte, bueno, que tiene trazas que son parábolas y elipses. ¿Cómo se lee? Eso me salté. ¿Cómo hacer para leer esta tabla? Las expresiones que aparecen acá son justamente las trazas, la construcción de las trazas. Si yo a esta ecuación le quiero buscar a esta superficie que tiene esta ecuación, le quiero buscar sus intersecciones con el plano de x igual a constante, lo que hago es acá, en vez de x, poner la constante k. ¿Sí? Y fijarme qué tipo de ecuación se generó. Que lo que veo acá es que como quedó z elevado a la 1 y quedó y elevado al cuadrado, y no hay otra variable porque acá hay una constante, digo, esta está elevado al cuadrado, la otra no, son parábolas. ¿Sí? Así de corto. En esta columna van las trazas con y igual a constante, lo dice acá arriba, con x igual a constante, con y igual a constante, con z igual a constante. Entonces, en cada fila, lo que tienen que fijarse es que a la ecuación de este lado se les fue cambiando la x por constante, la y por constante, la z por constante, y analizando qué tipo de curvas aparecían. Bueno, paraboloide elíptico ya vimos que quedaba parábola, parábola, elipse. Sí hay una cosa para considerar con respecto al ejemplo de recién, que es, en esta ecuación, la traza que generó elipses es z igual a constante, o sea, sobre los planos z igual a constante. En el ejemplo que vimos antes, las trazas elípticas, ¿en qué planos aparecían? En el X, sí. En y igual a constante, ¿no? Sí. En x y es z igual a constante y ahí no aparecía. Lo tenemos, ¿verdad? Sí, en este ejemplo. Acá, ¿no? Donde aparecían elipses eran en los planos y igual a constante. Y vean que la ecuación original era esta, y igual a x cuadrado más z cuadrado más 1. Entonces, vuelvo a mirarlo acá en el cuadro. Acá las trazas que fueron elipses son con z igual a constante. La forma, el gráfico de esta superficie termina mostrándome esto, un paraboloide elíptico así. Hay un eje de simetría para esta superficie, para este paraboloide, que es el eje z. Pero en el que analizamos nosotros antes, el eje de simetría era el eje y. ¿Sí? Entonces, ¿cómo haríamos para reconocer en la ecuación de un paraboloide elíptico cuál sería el eje de simetría? Está la 1. Por la constante. ¿Por cuál constante? Y ahora, por ejemplo, estamos hablando de la I, donde está la hoja está mostrando la Z, y anteriormente estábamos hablando de la I. Sí, pero en los dos casos lo que se cumple es que esa es la variable que no está elevada al cuadrado, ¿no? Que Claro, lo que me están, bien, lo que me están Muy bien. respondiendo en el chat. Sí, exactamente. Hay otra consideración para hacer con respecto a esta tabla, que es que en las canónicas que ustedes tienen acá, se eligió uno de los casos. En este, por ejemplo, se tomó que z sea la que no está elevada al cuadrado, pero bien podría haber sido x o podría haber sido y, ¿sí? Lo que pasa es que no aparecen las tres canónicas, porque si no, o sea, ya la tabla es bastante grande, sería gigante.
Pero tengan en cuenta esto, es una posible canónica. Si la que está elevada al cuadrado, si la que no está elevada al cuadrado es otra de las variables, bueno, entonces ahí lo que cambia es el eje de simetría. ¿Sí? Es decir, es también como para ir reconociéndola fácil. Es un paraboloide cuando aparecen dos variables elevadas al cuadrado y una que no, y la que no está elevada al cuadrado me va a indicar cuál es el eje de simetría de la superficie. ¿Sí? Yo a eso le sumé de que las variables que están al cuadrado deben ser el mismo signo también, en el apunte que tomé acá. En el paraboloide elíptico, sí. Sí, ok. Bien. Eso lo va a distinguir del otro, el paraboloide hiperbólico. ¿Sí? Que es el otro paraboloide. ¿Qué pasa? La ecuación es bastante parecida, ¿sí? Comparamos esta con esta también. Dos variables elevadas al cuadrado, una que no, pero en las que están elevadas al cuadrado aparecen como acá, una positiva y una negativa, sí. Y eso lo que hace es que aparezcan hipérbolas en las trazas. Porque si yo reemplazo la z con constante, bueno, lo que me queda son ecuaciones de hipérbolas, que es lo que se dice acá. Bueno, acá la superficie tiene como trazas parábola, parábola, hipérbola. Es la superficie más rara de todas, paraboloide hiperbólico, que lo tienen representado acá, ¿sí? Se llama también silla de montar. Bueno, eso en cuanto a los paraboloides. Ya analizamos el elipsoide, queda por ver la diferencia entre estas tres. El hiperboloide de una hoja, el de dos hojas y el cono elíptico. Me voy a fijar primero lo que está dicho en la tabla y después lo vamos a graficar en la otra pantalla. Bueno, tenemos hiperboloide de una hoja, de dos hojas, cono elíptico, así se llaman estas tres superficies. Y en las canónicas que vemos acá, se nota una diferencia con los paraboloides. Bueno, primero porque aparecen las tres variables, todas elevadas al cuadrado, ¿sí? Pero ya no aparecen todas sumadas, como en el caso del elipsoide, que ya lo vimos antes, sino que aparecen, digamos, dos sumadas, una restada, ¿sí? O dos restadas, una sumada, no importa, dos de un signo y una del otro. Entonces, por ejemplo, esta primera, hiperboloide de una hoja. Ven que aparecieron estos dos términos sumados y este término restado, ¿sí? Pero obviamente podría haber pasado que el que esté restado sea este, ¿sí? Los otros dos sumados. Eso, obviamente, también se trata de un hiperboloide. Le va a cambiar algo a la forma. ¿De qué se tratan sus trazas? Bueno, tenemos, cuando reemplazamos la x con constante, piensa como que si reemplazo la x con constante de este término, medio que ya no me interesa mucho. Miro estos dos, tengo dos variables elevadas al cuadrado, una sumada, una restada. Bueno, obviamente que eso genera hipérbolas. Bien. Cuando reemplazo la y con constante, también me quedan estas dos, sumada y restada, son hipérbolas. Y cuando reemplazo la z con constante, me van a quedar estas dos que tienen el mismo signo, entonces aparecen elipses. ¿Sí? Por eso acá, hipérbola, hipérbola, elipses. En las otras, en el hiperboloide de dos hojas y en el cono elíptico, pasa exactamente lo mismo. Al tener dos sumadas, una restada, que en los dos casos se optó por la que aparece distinta, sea el término con z, pero también podría haber sido otro. Si tengo dos sumadas, una restada, cuando reemplazo una por constante, en un caso voy a tener hipérbola, en otro caso voy a tener hipérbola y en otro caso voy a tener elipse. Por las mismas razones del caso del hiperboloide de una hoja. Entonces, ¿cómo hacemos para distinguir qué forma tienen estas tres superficies? ¿Cómo hacemos para distinguirlas entre ellas? Si las trazas son las mismas, ¿sí? Porque si en las trazas tengo elipse, 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 ya sé que tengo un elipsoide, porque no hay otra superficie que también tenga tres elipses como trazas, ¿sí? O tres trazas que sean del tipo elíptico. ¿Cómo hacemos para distinguirlas? Bueno, hay que prestar atención a esta parte, a esta columna, que es la traza que generó elipses. Lo que voy a hacer es tomar un caso en particular y lo voy a graficar en la otra pantalla, ¿sí? Para que notemos lo que va cambiando en cada caso. Entonces, me voy acá. Y voy a dar una ecuación que es bastante parecida a la que aparece ahí, solo que estoy reemplazando a y b ya con ciertos valores, ¿no? Para que me tome una en particular. Bueno. Ahí puse x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual 1. Y voy a analizar las trazas. Con x igual a constante, ya sabía que se generaban hipérbolas, con y igual a constante también. Ay, ¿por qué me lo grafico acá?
Y fíjense que, bueno, no me gusta mucho. Ahí. Quedaron hipérbolas, ¿no? Estas son hipérbolas en los planos igual a constante. Lo tengo que mirar desde acá, ¿no? Para ver apoyadas en qué planos están. Hipérbolas. Bien. Una rama para arriba, una rama para abajo. Acá también. Hipérbolas. Las trazas con x igual a constante son estas. También son hipérbolas. En x igual a constante, claro, las miro desde acá. Cada una en un plano x igual a un número. Hipérbolas, ramas hacia arriba, hacia abajo. Ahí no hay mucho para agregar. Vamos a dejar de ver estas. Vamos a concentrar entonces en las trazas z igual a constante. Que ya sabía que tenían forma de elipse. Bueno, obviamente con esta traza más esta otra traza, un poco que ya se puede adivinar la forma. ¿No? La formita de esa del hiperboloide. Pero lo que quiero ver es otra cosa. No, estas. Vamos a dejar de ver estas. Ahí. Cuando se reemplaza con z igual a constante, las que estamos viendo ahora, bueno, la superficie ya le conocía la forma, ¿no? Sería esta. Cuando se reemplaza con z igual a constante, fíjense que yo reemplazo acá con una constante k, cualquiera, los números que fueron apareciendo acá, y si despejo un poco me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a, esto lo mando al lado derecho, ¿no? A 1 más k al cuadrado. ¿Está bien? Estoy hablando en este caso en particular. ¿Hay algún valor de k que no pueda reemplazarse en esta traza? O sea, que no pueda porque me va a generar algo que no representa nada. El problema que había aparecido recién en el paraboloide. ¿El 1? A ver. Voy a borrar todo y me voy a quedar con k igual 1. Ahí. Con k igual 1 me marca esta circunferencia. Parece que no hubiera problema. Cuando k es 1, este término es de este lado es menos 1 cuadrado, que es menos 1, lo mando para acá y me queda igualado a 2. Así que no hay problema. Como para ningún valor, en este caso. En este caso no va a haber conflictos con ningún valor. ¿Por qué? Porque yo este término, el que estoy reemplazando por constante, ¿no? El que tiene z. Si lo mando al otro lado, va a pasar sumando. Entonces me va a quedar 1 más una constante al cuadrado. Entonces, eso no hay forma de que sea negativo. ¿Sí? No estaba leyendo el chat. Con 0 no, tampoco, no va a haber ningún problema. Si yo pongo un 0 acá, me queda x cuadrado más y cuadrado igual 1, que también está bien definido, digo. Claro, al estar como negativo del otro lado pasa así o sí como positivo, o sea que no va a haber restricción. No va a haber problemas, claro, porque entonces de este lado siempre me va a quedar 1 más algo positivo. Que eso siempre va a dar más grande que 1. ¿Se entiende? Sí, sí. Bueno. Esto pasa en el caso del hiperboloide de una hoja. Pero fíjense lo que pasa si modifico acá en esta ecuación. La voy a transformar en el segundo tipo. Voy a dejar 2 restados, 1 sumado. Ahí. Es otra cosa. ¿Qué pasa? Con x igual a constante vamos a tener hipérbolas. Con y igual a constante vamos a tener también hipérbolas. Esto ya se sabía. No es nada nuevo. Veamos las trazas con z igual a constante. Vamos a borrar esto. Bueno, a ver, me muestra. Me muestra esto. A ver, no, yo quiero que haya más conflicto. Vamos a ponerle así, un 5. Sí, pero quiero que sea un número entero. Vamos a ponerle un 4. Bueno, lo bueno es que lo puedo ir modificando fácil. Bueno, fíjense, me quedó esto. O sea, con k igual 5, con k igual 4, bueno, estamos viendo esta curva, con k igual 5, 4, 3, 2, con 1, parece que no me marca nada, ¿no? No sé por qué me borra el punto este, no debería. Con k igual 1 no me marca nada, con k igual 0 tampoco, con menos 1 tampoco, con menos 2 recién me volvió a marcar el punto este. Y bueno, para menores otra vez veo, no sé, parecen circunferencias. ¿Qué pasa si yo reemplazo, por ejemplo, con z igual 0 en la ecuación?
no tiene solución. ¿Por qué? Si reemplazamos ahí, nos da un resultado coherente. Si reemplazamos la z con 0, a ver, me queda menos x cuadrado menos y cuadrado más 0, bueno, igual a 4, entonces x cuadrado más y cuadrado sería menos 4, ¿no? Eso es lo que no es coherente porque es una suma de dos positivos que no me puede dar negativo. ¿Sí? También me pasa lo mismo cuando reemplazo con 1. ¿Puede repetir eso, profe? El problema con k igual 0 es que yo pongo k igual 0 y no me genera ninguna curva nueva. Es que si yo reemplazo la z con este valor con 0, pongo un 0 acá, lo que voy a obtener es menos x cuadrado menos y cuadrado igual a 4. ¿Sí? O lo que es lo mismo, si multiplico todo por menos 1, x cuadrado más y cuadrado igual a menos 4. Imposible. No hay un valor de x y un valor de y que x cuadrado más y cuadrado me dé menos 4. ¿Sí? Hay una restricción. Hay valores que no se puede reemplazar acá. ¿Cuáles? ¿Cuáles serían esos valores? Bueno, ahí hay que hacer un poco más de cuentas. Tengo que transformar esta expresión para ver x cuadrado más y cuadrado a qué me va a quedar igualado. Y pedirle a eso que me quede igualado que sea positivo. ¿Sí? Porque si no, no va a tener sentido la ecuación. ¿Se entiende? En este caso, si yo despejo de acá x cuadrado más y cuadrado, supongan esto, lo mando al lado derecho y el 4 lo resto, ¿sí? Me quedaría igualado a k cuadrado menos 4, entonces eso es lo que tiene que ser mayor que 0. Por eso es que, por ejemplo, en 2, en k igual 2, ¿ven que me aparece un puntito nada más? Lo mismo pasaba en menos 2. ¿Por qué? Porque yo reemplazo la z, bueno, sí, con la constante 2, me queda que menos x cuadrado menos y cuadrado más 4 es igual a 4. Simplifico y me queda x cuadrado más y cuadrado igual a 0, que es como una circunferencia pero de radio 0. O sea, por eso es un punto. ¿Está bien? Hay una diferencia entonces con la otra cuádrica, la que vimos recién, el hiperboloide, en que las trazas que son elipses tienen restricciones. No van a aparecer siempre elipses, van a aparecer elipses en algunos casos, o sea, para ciertos valores de k. ¿Para cuáles? Bueno, si voy a mirarlo en el cuadro, ahí está, en la tabla digo, ahí está mejor especificado. ¿Qué forma tiene esa superficie? Bueno, no agregué otras. Ahí agrego las otras, ¿no? Las que son elipses. Bueno, me queda esto. Me queda algo que también es generado a partir de hipérbolas y elipses, pero aparece esto que es una superficie que tiene como dos partes separadas, como las hipérbolas tenían dos ramas, ¿no? Como que tiene dos casquetes distintos. Por eso se llama hiperboloide de dos hojas, ¿sí? Pero esta gran diferencia con el primero, con el hiperboloide de una hoja que no se cortaba, que no tenía como dos subsuperficies, la gran diferencia está en la traza que dio elipses, que no se cortó nunca, que hay elipses para todas las trazas con z igual a constante. ¿Sí? Para ese caso de recién. En cambio, en el caso del hiperboloide de dos hojas hay una restricción porque hay que pedirle al valor de k que reemplazamos que haga que, bueno, que toda esta expresión quede positiva, a lo que queda igualado, en este caso, x cuadrado más y cuadrado. ¿Bien? Eso que estoy diciendo, así muy puntual para este caso, está dicho más en general acá. Fíjense que acá también se buscó llevarlo a una forma de elipses y queda igualado a esta cosa que no va a ser siempre positiva. Cuando en el caso del hiperboloide de una hoja esto siempre era positivo, porque era 1 más algo positivo. ¿Sí? Entonces lo que hay que pedir acá para que haya intersecciones es que esta expresión de este lado sea mayor que 0. Lo que me obliga a que k tiene que ser o mayor que c o menor que menos c, que este semieje. Ahí entonces la gran diferencia con el hiperboloide de una hoja. Entonces con eso ya los podemos distinguir uno de otro, a pesar que las trazas son las mismas, hipérbola, elipse. Bueno, las que son elipses no son las mismas, no son del mismo tipo, porque acá hay un tramo en el que no hay nada, hay un corte en el que no hay nada. Y por último el cono elíptico. ¿Qué pasa con el cono? Está todo esto igualado a 0, o sea, la ecuación es bastante parecida a las otras dos, pero en vez de estar igualado a 1, aparece un 0. Entonces cuando uno despeja tiene, bueno, acá hipérbolas, y acá en este despeje hay una restricción sola, que es que cuando cae 0 me queda todo reducido a un punto. Y para otro caso no tengo ningún problema, o sea, no se van a cortar las trazas. Lo voy a mostrar acá, con un caso en particular.
Ah, bueno, ahí ya me mostró el cono. Bueno, tengo trazas que son hipérbolas, que son las que vemos en rojo acá, y me interesa ver las otras, las trazas naranjas, con z igual a constante, que es el que tiene el signo distinto, ¿no? Bueno, fíjense, son todas elipses. No se cortó nunca esto. ¿Por qué? Porque con cualquier cosa que yo reemplace me va a quedar x cuadrado más y cuadrado igual a z cuadrado, ¿no? Esto imaginen que lo mando al lado derecho. Igual a un número al cuadrado. Lo más chiquito que me puede dar es cuando reemplazo la k con 0, que es k igual 0, ven que me generó apenas un punto. En cambio, a todas las otras alturas me fue generando curvas más grandes, circunferencias en este caso. Bueno, la superficie es esto, un cono. ¿Sí? La gran diferencia entonces de las tres, si bien tienen las mismas trazas, es que la traza elíptica, en el caso del hiperboloide, no se corta nunca, en el caso del cono se reduce a un punto una vez, y en el caso del hiperboloide de 2 hojas, se reduce a un punto, después hay un tramo en el que no hay intersección, otra vez un punto, y bueno, y de nuevo elipses. ¿Sí? Esas son como las tres que hay que comparar una con otra porque tienen... se puede confundir eso, que generen tienen las mismas trazas, sin embargo la forma no es la misma, no es ni parecida. Bueno, entonces, tienen acá representadas las 6 superficies. Fíjense y presten la atención a que en las canónicas, en todos los casos, o el centro es el punto 0,00 o el vértice es el punto 0,00. Los paraboloides no tienen centro, tienen vértice. Pero ustedes, obviamente, que si quieren generar una cuádrica que tenga su centro o su vértice en otra parte, simplemente hay que modificar un poco la expresión, ¿sí? Así como hacíamos antes con la parábola, con la elipse, con todas las cónicas. Y hay otra cosa. Que en los casos en los que hay un eje de simetría, bueno, en todos los casos hay eje de simetría, en las canónicas que aparecieron acá, siempre la que está distinta, la variable que está distinta, o que no está elevada al cuadrado cuando las otras dos sí, o la que está restada cuando las otras dos están sumadas, siempre acá fue la z, pero podría haber sido cualquier otra, ¿sí? Por eso en los dibujos que vemos abajo, ven que acá, bueno, el elipsoide no cambia nada, ¿no? En este tenemos un eje de simetría que es vertical, acá también, acá no se nota tanto, pero también hay un eje. Bueno, no es obligatorio que eso sea así. Se puede modificar la ecuación porque, bueno, esas no son las únicas canónicas. ¿Sí? Creo que lo más importante, entonces... Sí, creo que ya lo dije. ¿Alguna pregunta? No, profe, por ahora no. Bueno, bien, entonces les voy a mostrar lo que van a tener que hacer. Bueno, en los ejercicios acá es bastante, bueno, se hace siempre lo mismo, ¿no? Van a tener que acomodar todas las ecuaciones que aparecen ahí porque tal vez estén desplazadas, su centro, su vértice, y tengan que acomodar la expresión completando cuadrados. ¿Sí? O sea, un ejercicio bastante parecido al 23, ¿no? Al 23, pero bueno, pero con las 3 variables. Y reconocer cada una de las superficies, es decir qué son, y nombrar algunos de sus elementos. Por ejemplo, si es un elipsoide, decir cuál es su centro y cuánto miden sus semiejes. No es tanto. Y además la idea es tener como cosas que ayuden. Bueno, además de ese ejercicio, después tienen este que es un poco más simpático, que es de aplicación, en el que hay que modelar una construcción que tiene forma justamente de paraboloide, de hiperboloide de una hoja. Esto no lo dije, las 6 superficies que vimos, las vemos ya sea en construcciones, porque se aprovecha esa forma para algo, o en cosas en la naturaleza. Eso quizás es más difícil de imaginar, pero por ejemplo, el hiperboloide de una hoja se usa para las torres de enfriamiento, que hay una explicación de por qué, que es porque es una superficie arreglada, es fácil de construir y es más resistente que un cilindro elíptico. Así que, bueno,
No, se usa para eso. Y el caso de paraboloide elíptico, por ejemplo, lo vemos en las antenas parabólicas. Se llaman así justamente por eso, porque tienen esta forma. Obviamente que un poco deformada, ¿no? Así como deformamos las parábolas, imaginen que ese paraboloide se lo aplasta más, digamos, se genera con una parábola con las ramas mucho más abiertas, ¿sí? Las antenas parabólicas no las vemos así tan cerraditas, pero igualmente se generan a partir de una parábola. Bien, les van a quedar estos ejercicios que les decía son como bastante repetitivos y les voy a agregar lo siguiente. Esperen que se los muestro acá. Les muestro dónde está en el foro y ahora igual les copio en el chat el link. Bueno, acá. En nuestra pestaña de Convención 6, esperen que lo desoculto. Listo. ¿Dónde está? Ah. ¿Por qué quedó acá? Yo lo tenía arriba. Bueno, nada, tienen este link que les voy a mandar arriba, porque yo quiero que lo último aparezca arriba. Ahí. Se llama Actividades cilindros y cuádricas de la fecha de hoy, ¿sí? Entonces, ustedes abren acá y van a encontrar otra vez un Classroom de GeoGebra. Ah, bien, que ya están entrando. En el que van a ver distintas preguntas. Esta no es la vista, ¿no? Que tienen ustedes. Bueno, no importa. Yo les muestro lo que yo estoy viendo. Ahora estoy viendo que 6 personas ya entraron. Y tienen, en todas las tareas hay una pregunta que es abierta, o sea, no es de respuesta múltiple, simplemente tienen que contestar de acuerdo a lo que fuimos estudiando hoy sobre superficies, ¿sí? Por ejemplo, en los elipsoides la pregunta es, ¿qué representan las constantes A, B y C? Bueno, eso ya lo respondimos, ¿sí? Es como para reforzar la lectura y hay alguna pregunta que es sobre cosas que no analizamos, pero como para pensarlo un poco más. ¿Bien? Así que, ¿qué iba a hacer yo? Ah, sí. Bueno, por las dudas, este mismo link lo voy a copiar acá en el chat. Si entran ahí ya ven las actividades directamente, si no lo van a buscar en el campus. Bueno, les queda entonces completar estas actividades que son del repaso de la lectura. Les diría que es conveniente que las hagan antes del ejercicio 26 y 27, porque son de comprensión de lo que vimos. Y bueno, y después les quedarán esos dos para completar la semana esta. Hay cargado un cuestionario también sobre cuádricas icónicas, pero que son de respuesta múltiple, o sea, se hace más rápido que que se va a habilitar mañana. Así que también les quedará eso. Profe, el de vectores, ¿cuándo cierra? Para ver los resultados. No tienen fecha de cierre, porque la idea era que permanezcan abiertos para que las puedan ir haciendo, pero creo que yo puedo modificar para que ya les aparezcan los resultados aunque no esté cerrado. Tengo que ver bien cómo. Tengo que avisar que voy a hacer eso al resto de mis compañeros, ¿no? Para que sepan. No sé si los demás ya lo estuvieron mostrando. Pero bueno, sí, después lo hago. Ya tienen 2 cuestionarios cerrados, ¿no? Rectas y planos también, tenía una. ¿O no? Sí, era todo en uno ese. Ah, no, es verdad, vectores, rectas y planos. Bueno, me fijo. Le tengo que preguntar a Martina, que es quien maneja y sabe cómo se manejan los cuestionarios. Bueno, les queda entonces esto, ¿sí? Son preguntas tipo guía de lectura para que vean si realmente les quedó claro, ¿sí? Lo que fuimos haciendo. Más estos últimos, los ejercicios de la punta, ejercicio 26, ejercicio 27. Les sugiero además que después, además de verificar en la solución que aparece en el libro, también lo grafican en GeoGebra. Digo, grafican las expresiones así como están y bueno, y ven si lo que les quedó bien.
que eso también no cuesta nada y ayuda. Quizás nos perdemos esto de graficar a mano, ¿no? Porque yo, aunque ahí diga graficarlas, yo no creo que ustedes se pongan a graficarlas a mano. Pero si no van a hacer eso, bueno, grafiquen en GeoGebra y por lo menos revisen que lo que respondieron es coherente. ¿Qué cosa si tiene fecha de cierre? Estas actividades. Esto, lo que estamos viendo acá en la pantalla, estas preguntas, no, por el momento no. O sea, yo lo puedo pausar, pero no, lo cerraré ya la próxima y revisamos. En la próxima clase, digo. ¿Bien? Bueno, les queda entonces, para que no se olviden de nada, completar estas preguntas. Recuerden que eso es lo que yo puedo ver, ¿sí? Hacer el ejercicio 26 al ejercicio 27, si les aparecen problemas para resolver esos, pueden consultarlo en el foro. Bueno, ahí yo también voy a poder ver qué es lo que están haciendo, o subir resoluciones que puedan ayudar a otras personas, ¿sí? Pero sobre todo esta parte de estas actividades. ¿Sí? No es tanto lo que queda por hacer. Bueno, bien. Y con eso completamos cónicas y cuádricas. La semana que viene, ya habrán visto en el cronograma que nos queda completar esta unidad. La unidad 2. Y lo que nos falta por ver es curvas parametrizadas y funciones vectoriales generadas a partir de las parametrizaciones de las curvas. ¿Sí? No es tanto, pero van a aparecer definiciones nuevas, así que sería bueno que se pongan al día con esto, así después ya pueden completar sin mucha tarea atrasada. Bueno, creo que por hoy nada más. Bárbaro. Bueno, los voy a dejar. Avancen en todo esto. Buen fin de. Nos vemos. Sí, antes del lunes. ¿No? El lunes ya vamos a empezar con funciones vectoriales. Hacerlo de geo, ¿te referís a esto? A lo de GeoGebra, a esta tarea. Sí, hacer la tarea esta de GeoGebra y los 2 ejercicios de la punta. Bien, profe, nos vemos, gracias. Bueno, nos vemos. Saludos, nos vemos. Chau.